Hola, mi nombre es Elder Vinimelis Espinosa, soy académico del Departamento de Trabajo Social y miembro del Núcleo de Estudios Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco en Chile. Mi presentación se titula Hackeando el Gobierno Electrónico, alternativas críticas al gobierno abierto. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible consideran el acceso a recursos y servicios digitales como indispensable para la superación de la pobreza. En este contexto, por lo tanto, es muy importante considerar qué es lo que ocurre con las políticas de modernización del Estado, de gobierno electrónico y de gobierno abierto. ¿Cuáles son las lógicas que hay detrás de la utilización de estas tecnologías por parte del Estado? Se postula acá que el origen de esas tecnologías está asociado a lo que se ha denominado el capitalismo de la vigilancia y que por lo tanto eso implica un efecto negativo respecto a los derechos de la privacidad y la autonomía, entre otros. Por ello, lo que se va a hacer en esta presentación es discutir sobre cómo o cuáles son las consecuencias de la aplicación de estas lógicas del capitalismo de la vigilancia en el ámbito público y se van a discutir algunas alternativas vinculadas con los conceptos de hacking y de open source. El contexto de creación de tecnologías digitales es el del capitalismo de la vigilancia. Este es un contexto antidemocrático, por lo tanto, debemos considerar con mucho cuidado los efectos que esto trae sobre el ámbito público. Vamos a definir en primer lugar qué es lo que se entiende por capitalismo de la vigilancia. En términos concretos, su voz plantea que esto se refiere a una transformación en los sistemas productivos y de consumo, vinculado a la articulación como un sistema de aplicaciones, plataformas digitales y dispositivos que están interconectados, especialmente a través de Internet, y que permiten una serie de procesos, que estos procesos son precisamente los que nos preocupan, ¿no? Primero, la extracción de datos de forma individual. A partir de eso, el perfilamiento de sujetos consumidores se supone, la predicción de comportamiento de esos sujetos y finalmente la capacidad de orientar el comportamiento de los sujetos para el consumo. La extracción de datos implica la transformación de cualquier experiencia social humana que pueda digitalizarse en un dato que puede ser utilizado bajo lógicas de consumo. Y según lo que hemos estado conversando acá, también obviamente esta extracción de datos puede terminar siendo utilizada con fines políticos. Eh, Jung habla de que finalmente los derechos de las personas van a depender de lo que ella denomina derechos algorítmicos. Es decir, primero hay que tener una habilidad para entregar datos a plataformas digitales operadas por el gobierno y dependiendo de la información que entregue voy a obtener o no un servicio social o un beneficio social, ¿no? Entonces, por una parte, los derechos de las personas quedan supeditados a las capacidades que ellos tienen de utilizar plataformas digitales y por otro lado a la capacidad que tengan los sistemas del Estado de extraer datos y orientar perfiles de personas. Ahí me parece a mí un problema fundamental a desarrollar. En Chile, pongo acá dos ejemplos de plataformas digitales que ya están operando bajo esta lógica de construcción de perfiles y extracción de datos: el Registro Social de Hogares y SENAINFO. La predicción y orientación de comportamientos es otro componente fundamental del capitalismo de la vigilancia. Acá me parece a mí que es posible detectar mucha más vinculación entre la lógica del consumo y esta lógica de manipulación de comportamientos políticos o ciudadanos. Eh, Mediante ejercicios de prueba y error se van generando orientaciones de comportamiento de las personas a través de sus redes sociales, por ejemplo. Y a partir de eso, finalmente lo que se pretende es que las personas tengan determinados comportamientos políticos. Eh, Hoy en día ya son extremadamente conocidos los casos de Cambridge Analytica o la manipulación del Brexit, la manipulación de las elecciones en Estados Unidos, donde se utilizan fake news, se utilizan bots que van generando efectos sobre los comportamientos políticos de las personas. Entonces se puede establecer claramente un vínculo entre una lógica de consumo que es capaz de orientar comportamientos de consumo, detectar, por ejemplo, estados de ánimo de las personas y a partir de esos estados de ánimo ofrecerle determinados servicios. Y también en esta misma lógica interpretar
que la política y la ciudadanía pueden ser entendidas como lógicas de consumo y por lo tanto ofrecer y orientar comportamientos para que las personas decidan, ya no libremente, sino que manipulados por fake news, por bots y otros mecanismos. Finalmente, el capitalismo de la vigilancia genera una relación asimétrica y de lo que se podría denominar participación obligatoria, ¿no? Tanto el mercado como el Estado obtienen una enorme cantidad de información del consumidor o del ciudadano, dependiendo del punto de vista con que se trabaje, ¿no? Pero al revés no ocurre lo mismo. En realidad, la mayor parte de las personas simplemente acepta condiciones de uso y hay reglas muy generales de, por ejemplo, en relación al ámbito de la transparencia. Existe la capacidad o la facilidad para que las personas puedan acceder a información del Estado, pero sin embargo las capacidades digitales o las capacidades de los individuos para analizar y utilizar esta información con un objetivo ciudadano son mucho más reducidas. En realidad, la mayor parte de las personas que tienen un cierto nivel de alfabetización digital simplemente lo utilizan para las lógicas que son funcionales al mismo sistema, es decir, para una lógica de consumo o para una lógica de alimentar a los sistemas con datos. Entonces, finalmente se produce un proceso que por una parte implica una participación obligatoria, ¿no? ¿Cómo se puede uno finalmente salir de esta serie de redes sociales y la utilización de dispositivos, ¿no? ¿Cómo podemos dejar de utilizar plataformas, redes sociales, etcétera, ¿no? Dejar de utilizarlas implica de alguna forma un cierto mecanismo de exclusión social, ¿no? Y lo mismo pasaría en relación al Estado. Si es que dejamos de otorgar datos al Estado, finalmente tenemos la posibilidad de perder derechos o de perder la capacidad de acceder a ciertos beneficios sociales. Entonces la relación con estas plataformas y la utilización de datos se transforma en algo obligatorio. Y por lo tanto la relación que hay entre el Estado y la ciudadanía es completamente asimétrica. Por otro lado, estos mecanismos de participación tanto vinculados al mercado como a la lógica ciudadana, simplemente se orientan desde una lógica individual. Es un asunto que comprueba que en realidad estos mecanismos son poco democráticos, ¿ah? La única forma de vincularse a través de un proceso de participación ciudadana en Chile, por ejemplo, a través del Estado, es de forma individual. El Estado no ha implementado mecanismos de discusión colectiva sobre temas de participación ciudadana, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, finalmente se puede mostrar que el Estado está replicando un modelo que está orientado al individualismo y al consumo en el ámbito político y por lo tanto habría que desarrollar alternativas a este modelo, que es lo que se va a discutir a continuación. La diferencia fundamental que se propone aquí no es solamente técnica, no es reemplazar un software con una lógica capitalista por un software libre. El software libre en realidad se viene ocupando en el ámbito público desde hace mucho tiempo. La idea es observar los principios epistemológicos y políticos que hay detrás de la programación. Eso es lo que hay que cambiar. En este sentido, la metáfora planteada por Eric Raymond de la catedral y el bazar es fundamental, ¿no? Él plantea que la lógica de programación catedral, la lógica tradicional del capitalismo, es pensar un software donde arriba están los técnicos y abajo la gente que utiliza esta serie de plataformas. Si el Estado hace lo mismo, ¿no? Arriba estaría el Estado y abajo la ciudadanía que tiene que utilizar estas plataformas. Esa lógica evidentemente no es democrática y por lo tanto, utilizando la metáfora de Raymond, la idea sería pensar que la programación y todas las decisiones políticas que tienen que tomarse en torno a la utilización de plataformas digitales por parte del Estado debería hacerse con esta lógica basal, es decir, una lógica donde todas las dimensiones que afecten la forma en que el Estado va a utilizar una tecnología tienen que ser discutidos públicamente y democráticamente. Esa creo yo que es la diferencia fundamental, que no tiene que ver exclusivamente con la programación, sino que tiene que ver con los valores que hay detrás. Bueno, y con eso termino mi presentación. Gracias por la atención. Agradezco también a la colega Paulina Morales por la organización de la mesa y espero que haya sido un espacio provechoso para todos ustedes.